Cuarta Aliyá. Éxodo, Shemot, capítulo 11, versículo 4 al capítulo 12, versículo 20. Shemot, capítulo 11, versículo 6. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido, y como nunca más lo habrá. Existe una profecía que habla de lo que va a pasar con Mitzrayim en los últimos tiempos. Está escrito que el Eterno va a herir a Mitzrayim. Isaías, Yeshayá, capítulo 19, versículo 22. Y Hashem herirá a Egipto. Herirá, pero sanará, y ellos volverán al Eterno, y Él les responderá y los sanará. Y Isaías, Yeshayá, capítulo 11, versículo 15. Y Hashem destruirá la lengua del mar de Egipto. A pesar de estas heridas que se verán en el futuro, no muy lejano, no va a haber un grito en Mitzrayim como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. Shemot, capítulo 11, versículo 7. Pero ni un perro le gruñirá a ninguno de los israelitas, ni a hombre ni a bestia, para que sepan que Yahweh hace distinción entre Mitzrayim e Israel. Indudablemente había un trato especial sobre Israel. De igual manera será en el futuro, en la gran tribulación. El mundo sufrirá el juicio del Altísimo, mientras que el pueblo del Eterno no sufrirá daño alguno. Idgalut, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. Te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Shemot, capítulo 12, versículo 2. Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros, el mes de Aviv. Ha sido establecido por el Eterno como el primero de los meses del año. Ese mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario romano. La palabra Aviv significa espigas verdes. En la Edad Media tomó el significado de primavera y así es usada en el hebreo moderno. En el mes de las espigas verdes o de la primavera, el pueblo de Israel salió del Mitzrayim. Es el mes de la redención. La redención es el inicio del programa de salvación del Eterno. Todo empieza con el sacrificio del Cordero, cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo el programa de salvación está revelado en las fiestas del Eterno. Y por esto, este mes es el primero del año, para que el programa esté en el orden correcto. Al alterar el orden de los meses, se altera el plan de redención del Eterno y no se entenderá. Este mes también tiene el nombre babilónico de Nisán. Nehemías, Nehemías, capítulo 2, versículo 1, Esther, capítulo 3, versículo 7. Existe una discusión entre dos rabinos en el Talmud. La discusión consiste en si el mundo fue creado en el mes de Nisán o Tishrei. La última tuvo más fuerza y por esto se ha establecido que el cómputo de los años desde la creación del mundo es a partir del 1 de Tishrei, que es el 7º mes en el anuario bíblico. Existe una fiesta anual establecida en la Torá para ese día, llamada Yom Teruah, día del clamor o de alarma. La Torá dice, para vosotros, es decir, para los hijos de Israel, total, el mes de Aviv es el primero del año. La expresión para vosotros
nos da a entender que no es así para otros. Desde el principio los pueblos de las naciones contaron los meses desde el día de la creación de Adán, el primer día del primer mes. Cuando Adán fue creado, el sexto día de la semana, él empezó a contar el tiempo, pero él fue el primer día del primer mes. Esto nos enseña que Adán probablemente fue creado el día de la luna nueva. Desde entonces, sus descendientes contarán los meses y los años según marcaba el sol y la luna. Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 14. Ahora el Eterno dice, para vosotros, dando a entender que para otros no lo es. Ellos seguirán contando de otra manera. Antes de la salida de Mitzrayim, los hijos de Israel no celebraban el mes de Aviv como el primero del año. Pero cuando el Eterno empieza su programa de redención, cambia todo. El mes que antes era el primero, de repente es considerado como el séptimo, Tishrei. Dice el Talmud, 4 son los años nuevos en el calendario hebreo. El primer día del mes de Nisán es el nuevo año de los reyes y las festividades. El primero del mes de Elul, año nuevo para el cálculo del diezmo sobre los animales. El primer día del mes de Tishrei, año nuevo para la cuenta de los años, para el cálculo de la Shemitah, año sabático y el Yobel, jubileo, para las plantaciones y los cultivos agrícolas, y el primero de Shevat, año nuevo para los árboles, según Shammai. Dicen en la escuela de Hillel, el año nuevo de los árboles es el 15º día del mes. En la ley práctica, Alajá, se fijó, por lo tanto, el 15 de Shevat se celebra el año nuevo de los árboles. A continuación, hay una relación aproximada entre el calendario romano y el calendario Yehudí. Los nombres de los meses que aparecen entre paréntesis son los que encuentran en la Biblia. Los nombres de los meses romanos, septiembre hasta diciembre, nos muestran que había una relación antigua entre el cómputo bíblico y el romano. Septiembre corresponde al séptimo mes, Tishrei. Octubre corresponde al octavo mes, Heshvan. Noviembre corresponde al noveno mes, Kislev. Y diciembre corresponde al 10º mes, Tevet. Luego, hubo cambios en el calendario romano y estos meses ya no corresponden al nombre que llevan. Septiembre ahora es el 9º mes del año romano. Salmo Teil, capítulo 104, versículo 19. Él hizo la luna para medir las estaciones. La Torá dice que en primer lugar hay que basarse en la luna para medir las estaciones. Sin embargo, el sol también fue creado para mostrar los años. Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. El calendario hebreo es una combinación entre la luna y el sol. El año lunar tiene actualmente aproximadamente 354,36 días y el año solar aproximadamente 365,25 días. Por esta razón, si se sigue solamente la luna, van a faltar 11 días al año para llegar al año solar, que es la que rige en la naturaleza. El calendario árabe sigue solamente la luna
y el calendario romano sigue solamente el sol. Ninguno de los dos cumple los requisitos de la Torá. Tanto el sol como la luna tienen que ser la base para medir los años. Un mes bíblico siempre empieza con la luna nueva, novilunio. Según la Torá, el primer mes, Aviv, tiene que caer en la primavera cuando la cebada está lista para ser cosechada en la tierra de Israel. Si nos regimos solo por el año lunar, con 354 días que no sigue el ciclo de la naturaleza, la primavera no caería en el mismo mes cada año. Y si seguimos solamente el año solar, no podríamos celebrar las fiestas según la luna nueva, como manda la Torá. Tenemos que tener una combinación entre la luna y el sol. Para ajustar la diferencia entre el año lunar y el año solar, en tiempos bíblicos se añadía un mes extra al final del año en el caso de que la cebada no estuviera lista para ser cosechada. Para la fiesta del primer mes hacía falta un sacrificio de harina de cebada, y si no había cebada, no se podía celebrar la fiesta. Así que hasta el siglo IV de la era común, la misma naturaleza de Israel decidía cuándo iba a ser el primer mes de cada año. Si la primavera venía tarde un año, se añadía un mes extra a los 12 meses del año. Si la cebada estaba madura, no se añadía. Más adelante se estableció un calendario fijo, que es el que se usa en la actualidad, elaborado por Hillel II, en el año 358 antes de la era común, en el cual se añade por reglas matemáticas un mes extra a dar 2, cada 2 o 3 años. En total son añadidos 7 meses durante un periodo de 19 años. El año bíblico es de 360 días. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Revelación, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 11, 2 y 3. Capítulo 12, versículos 6 y 14. No hay ningún testimonio en las Escrituras de que hay que añadir un mes extra cada 2 o 3 años. La Torá no lo contempla. Génesis, Bereshit, capítulo 7, versículo 11. Capítulo 24, capítulo 8, versículos 3 y 4. Libro de Esther, capítulo 1, versículo 4. Esto nos da pie a pensar que al principio no hubo diferencia entre el año solar y el año lunar. El mes lunar tendría exactamente 30 días y así los 12 meses darían un año de 360 días. Esto significa que la Tierra solo necesitaría 360 días para dar una vuelta alrededor del Sol. En tiempos del rey Shaul se sabía con exactitud cuándo iba a ser la luna nueva. Primera de Samuel, Shmuel Aleph, capítulo 20, versículo 5. Y David respondió a Jonatán: He aquí, mañana es luna nueva, y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Pero más adelante se necesitaban 2 testigos cada mes para saber cuándo celebrar la fiesta de la luna nueva. Entonces ya no se podía saber con antelación cuándo iba a ser la fiesta anual de Yom Teruah, que cae el primer día del 7º mes. Nadie sabe el día ni la hora cuándo se verá la luna nueva de Yom Teruah. Esto
nos enseña que el regreso del Mashiach será en el primer día del séptimo mes. Mateo, Matillá, capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Shemot, capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, cada varón tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Aquí, cada uno se refiere a cada cabeza de hogar. El 10 del mes de Aviv, Nisan, fue tomado un cordero para cada casa donde se iba a comer. Según el Talmud, esto solo se hizo una vez. En las siguientes celebraciones no se introducía el cordero en la casa, solo se designaba y fue revisado durante 4 días para que fuera sin defecto, pudiendo ser tomado en cualquier momento. En el día 10 de Nisan, Yeshua entró en Jerusalén montado sobre un asno. Juan, Johanán, capítulo 12, versículo 12 al 15. Al día siguiente del Shabbat, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hoshiana, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Hashem. El rey de Israel, Yeshua, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Cada varón tomará para sí un cordero. Esto nos enseña que cada uno es responsable para apropiarse del cordero de Elohim que ha sido provisto para la salvación de cada uno. Un cordero para cada casa. Esto nos enseña que cada padre de familia tiene la responsabilidad de proveer todo lo necesario para que toda su familia pueda experimentar la salvación por medio de Yeshua Mashiach. Éxodo Shemot, capítulo 12, versículo 5. El cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. La palabra hebrea como cordero es se, que significa cría de la oveja o de la cabra. Así que el cordero podría ser de cualquiera de estas 2 clases de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesaj con Yom HaKippurim, cuando se sacrifican 2 machos cabríos que llevan el pecado de los hijos de Israel. El día 10 del primer mes tiene un reflejo en el día 10 del séptimo mes, Yom Kippur, el día de la expiación. Levítico, Vaikra, capítulo 16. De esto aprendemos que el Mashiach sufriente hace las 2 funciones de cordero y de macho cabrío, de morir para liberar a los primogénitos de la muerte y para quitar el pecado del pueblo. Juan, Johanán, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero alude al sacrificio de Pesaj, que no quitaba el pecado, sino que liberaba de la muerte, y la frase que quita el pecado del mundo hace alusión al sacrificio de Yom HaKippurim. Macho. El cordero tenía que ser macho para simbolizar a un varón, Yeshua. Sin defecto. El cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar a Yeshua, que no tenía pecado ni pecados. Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 1, versículo 18 al 20.
sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Cuando hables de Él, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, hace referencia al día 10 de Nisan, cuando cada cordero fue asignado para ser sacrificado el día 14. Enseña la Mishnah, antes de sacrificar el cordero, había que señalar quiénes iban a participar en su comida. En tiempos del segundo templo, cada persona tenía que unirse a un grupo que tenía un cordero asignado, así que cada individuo de un grupo tenía un cordero asignado de antemano para él, 4 días antes de su sacrificio. Esto enseña que el Mashiach Yeshua fue designado 4000 años antes de su muerte, que corresponden a 4 días, para ser sacrificado por todas aquellas personas que estaban inscritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Revelación Itgalut, capítulo 13, versículo 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Otra traducción del mismo texto dice: el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Tommy, ven. Tommy, mira. Las dos traducciones están dentro de lo posible y las dos enmarcan el contexto de Pesaj. Cada persona se inscribe para comer del cordero 4 días antes de su sacrificio, y el mismo cordero es asignado para ser sacrificado 4 días antes. Shemot, capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El cordero tenía que ser revisado durante los 4 días para que fuera perfecto. Lo mismo pasó con el Mashiach cuando entró en Jerusalén, el día 10 de Nisan aquel año. Estuvo varios días enseñando en el templo, y durante ese tiempo podían venir y hacerle preguntas. Vinieron los más estudiosos del pueblo para interrogarle e incluso intentaban atraparle en alguna palabra. Mateo, Matillá, capítulo 2, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndolo en alguna palabra. Primero fue cuestionada su autoridad. Luego le probaron con la pregunta sobre el impuesto al César. Y después le preguntan sobre la resurrección y finalmente sobre el gran mandamiento. Mateo, Matillá, capítulo 21, versículo 22. Lucas y Lel, capítulo 20. En todas estas pruebas mostró que era un cordero sin defecto. Al final, nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Mateo, Matillá, capítulo 22, versículo 46. Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Luego fue interrogado por el Sanedrín, gobierno de Israel, y luego por Pilato y Herodos, gobierno de los gentiles. Ninguno podía encontrar un delito en él,
era un cordero sin mancha. El cordero pascual era sacrificado por 3 grupos según la Mishnah. Lo inmolará toda la asamblea de la congregación de Israel. Asamblea, congregación, Israel. Cuando entraba el primer grupo, se llenaba el atrio. Cuando se cerraban las puertas del atrio, tocaban el shofar. Luego la trompeta clamorosamente y luego de nuevo el shofar. Los sacerdotes estaban en pie formando 2 filas y teniendo en sus manos vasos de plata y de oro. Una fila tenía todos los vasos de plata y la otra todos de oro. No estaban mezclados. Los vasos no disponían de base a ninguno de que no los pudiera posar y se coagulara la sangre. Un israelita lo inmolaba. El sacerdote recibía la sangre y la entregaba a su compañero y éste al suyo. Recibía el vaso lleno y devolvía el vacío. El sacerdote que estaba más cercano al altar la vertía sobre las basas del altar. Cuando salía el primer grupo, entraba el segundo. Cuando salía el segundo, entraba el tercero. Tal como actuaba el primero, así actuaban el segundo y el tercero. Recitaban el Alel, Salmos, Teilim, capítulo 113 y capítulo 118. Cuando terminaban, lo repetían por segunda vez, y cuando completaban esta segunda recitación, volvían a recitarlo por tercera vez, aunque nunca ocurrió que pudieran terminarlo en la tercera vuelta. Dice Rabino Yehudá, jamás los del tercer grupo llegaron hasta amo a Hashem porque me oye. Salmo, Teil, capítulo 116, versículo 1, ya que estaba formado por poca gente. Toda la asamblea de la congregación de Israel, todo Israel tenía la responsabilidad de matar el cordero, pero no todos podían sacrificar. Esto nos enseña que la gente de una persona es como la persona misma. Esto se cumplió cuando el Mashiach fue entregado a la muerte por 3 grupos representativos de todo Israel. Lucas, Hillel, capítulo 23, versículo 13. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. El pueblo de Israel tenía sobre sí la responsabilidad de sacrificar el cordero de la redención. Por lo tanto, no fue un fracaso lo que sucedió con Yeshua. Todo estaba en el plan divino para la salvación del mundo. El Eterno usó el rechazo de los Yehudim contra su propio Mashiach para cumplir su plan que había revelado en los profetas. Hechos, Masé, capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en un madero por manos de impíos y le matasteis. Hechos, Masé, capítulo 3, versículo 40, capítulo 14, 15, 17 y 18. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías debería padecer. Y Hechos, Masé, capítulo 4, versículo 27 al 28.
porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu mano, y tu propósito habían predestinado que sucediera. Así que todo el pueblo de Israel cumplió su papel de sacrificar el cordero para su propia redención y la salvación del mundo. Juan, Johanán, capítulo 11, versículo 49 al 53. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. La Mishnah, Sebahim, capítulo 1, versículo 3. Yeshua celebró el último Pesaj con sus discípulos un día antes, para luego poder ser el mismo Cordero de Dios y morir el día siguiente. Según el horario romano, entre las 2 tardes sería alrededor de las 3 de la tarde, y según el texto hebreo, el cordero tenía que ser sacrificado por la tarde, más exactamente entre las 2 tardes. La expresión entre las 2 tardes significa, según Rashi, el tiempo entre el mediodía cuando el sol empieza a inclinarse y la tarde cuando el sol se pone. Desde el oscurecimiento del día hasta el oscurecimiento de la noche. La palabra tarde en hebreo, erev, significa, según Rashi, crepúsculo u oscuridad, como se ve en Isaías, Yeshayá, capítulo 24, versículo 1. Toda alegría se ha oscurecido, Arba, desterrado el júbilo de la tierra. Dice la Mishnah, el sacrificio diario, Números, Bemidbar, capítulo 28, versículo 1 al 8. Se sacrifica a las 8:30, 2:30 de la tarde, según el cómputo romano, y se ofrece a las 9:30, 3:30 en la vigilia del Pesaj. El 14 de Nisán. Se sacrifica a las 7:30 y se ofrece a las 8:30, ya sea día ferial, ya sea Shabbat. Si la vigilia pascual ocurre en la tarde del sábado, viernes, se sacrifica a las 6:30 y se ofrece a las 7:30, luego el sacrificio pascual. Los relatos de los escritos mesiánicos muestran que Yeshua murió en la 9ª hora del día, lo cual corresponde a las 3 de la tarde según la hora romana. Lucas y Hillel, capítulo 23, del versículo 44 al 46. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9 al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en 2, y Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La resurrección no podía haber sido por la mañana del Shabbat, puesto que Yeshua caminó muchos más kilómetros de lo permitido cuando acompañó a los que iban a Emaús. Lucas y Hillel, capítulo 24, versículo 13. Hechos, Masé, capítulo 1, versículo 12.
La expresión de Lucas y Leel, capítulo 24, versículo 1. El uno de los Shabbats. Es una expresión hebrea para nombrar los días de la semana desde el Shabbat. El uno de los Shabbats. Es el primer día de la semana, sábado noche hasta el domingo noche. El 2 de los Shabbats es el segundo día de la semana, domingo noche hasta lunes noche, y así sucesivamente. Encontramos en el texto griego la expresión el uno de los Shabbats en Hechos, Masé, capítulo 20, versículo 7, y Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 16, versículo 2, donde se refiere al primer día de la semana, que empieza la caída del sol el sábado y dura hasta la caída del sol el domingo. En ambos textos es muy probable que se habla de la reunión de Havdalah, un poco después del fin del Shabbat, el sábado por la noche. Shemot, capítulo 12, versículo 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. En Mitzrayim tenían puertas con dos postes y un dintel que formaban cruces en las esquinas. La cruz, como hemos dicho antes, está representada en la antigua letra hebrea Taf, que se parece a una X. De esta manera aprendemos que la sangre que fue puesta sobre las maderas en las casas en Mitzrayim anunciaba la muerte del Mashiach. Ben Yosef, sobre el madero que se parecía a una cruz, según la costumbre romana. La letra Taf es la última letra del alefato hebreo y simboliza el final. Con esto vemos cómo la obra redentora del Mashiach se había consumado cuando murió en aquel madero. Juan Yohanan, capítulo 19, versículo 30. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. La simbología en Mitzrayim enseña que la muerte del Cordero de Elohim constituye una puerta, es la puerta de la redención. Juan Yohanan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Shemot, capítulo 12, versículo 8. Comerán la carne esa noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Solo se come la carne, no los tendones ni los huesos. Esa noche se refiere a la noche del 15 de Nisán. El sacrificio de Pesaj no se puede comer de día. Los tres ingredientes más importantes en la celebración son: 1. Corbán Pesaj, el cordero sacrificado y asado, solo permitido en Jerusalén. Deuteronomio de Barín, capítulo 16, versículos 5 y 6. 2. Matzá, pan sin levadura, de trigo, cebada, espelta, avena o centeno. 3. Marror, hierbas amargas. Son válidas la lechuga, escarola, perifollo, eringio y hierbas amargas. Dice la Mishnah: Rambam Gamaliel solía decir: quien no dijo estas tres cosas en el sacrificio pascual no cumplió su obligación, a saber, el cordero pascual, el pan ácimo y las hierbas amargas. El cordero pascual, porque Dios pasó de largo sobre las casas de nuestros padres en Egipto. El pan ácimo, porque fueron redimidos nuestros padres de Egipto. Y hierbas amargas, porque los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Éxodo,
Shemot capítulo 1 versículo 14. En cada una de las generaciones ha de considerarse cada uno a sí mismo como si hubiese él salido de Mitzrayim. Lo explicarás a tu hijo en aquel día diciendo, es por lo que Hashem hizo por mí al salir de Egipto. Capítulo 13, versículo 8. Las 4 copas fueron añadidas por Hillel poco antes de Yeshua. Esto nos enseña que él se sometía a una nueva costumbre que fue introducida en la celebración por uno de los jueces de Israel de la época. En la cena de Pesaj, narrada en los escritos mesiánicos, vemos cómo Yeshua usaba copas de vino. Yeshua usa la tercera de las 4 copas y la aplica sobre sí. Lucas, Hillel, capítulo 22, versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que es derramada por vosotros. Dijo que el pan sin levadura hace referencia a él mismo. Lucas, Hillel, capítulo 22, versículo 19. Habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y Juan, Johanán, capítulo 6, versículos 58 al 59. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Yeshua en la sinagoga cuando enseñaba en Kefar Nahum. La aplicación profética de Yeshua de comer su carne y beber su sangre tiene una clara relación con la celebración de Pesaj. La sangre del Cordero trajo libertad de la muerte. Shemot capítulo 12 versículo 10. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Es imposible no dejar algo de él. No se podía comer ni los tendones, inclusive el nervio ciático, ni los huesos. Génesis, Bereshit, capítulo 32, versículo 33. Así que lo único que se podía hacer era quemar el resto. Esto nos enseña la importancia de recibir todo lo que es el Mashiach Yeshua. No podemos decir que queremos solamente una parte de él. No podemos decir que solo queremos su sangre para ser libres de la muerte. No podemos decir que no merecemos estudiar la Torá para obtener su mente. No podemos decir que no queremos imitar su conducta. No podemos dejar de preocuparnos por los demás. No podemos dejar de buscar motivos limpios en lo más íntimo de nuestro ser. Todo esto es necesario para poder llegar a la madurez. Estos 3 pasos
corresponden a los 3 niveles de crecimiento espiritual para los hijos de Elohim. Este texto también nos enseña que el primer hombre fue totalmente eliminado con la muerte del Mashiach. El segundo hombre fue creado con su resurrección. Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 15, versículo 22, capítulo 45 y 47. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Y Efesiyim, capítulo 4, versículo 22 al 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Shemot, capítulo 12, versículo 11. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es el Pesaj de Hashem. La palabra Pesaj se refiere en primer lugar al animal sacrificado. Por esto el día de Pesaj es el primer lugar el 14 de Nisán, cuando se sacrifica el animal. Número Bemidbar, capítulo 33, versículo 3. El mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día después del Pesaj. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, y Josué, Yahoshua, capítulo 5, versículo 10 al 11. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron el Pesaj en el día 14 del mes. Por la tarde en los llanos de Jericó, y el día después del Pesaj, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. La palabra Pesaj es usada más sobre la celebración que sobre el mismo animal. Éxodo, Shemot, capítulo 34, versículo 25. No ofreceréis la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta del Pesaj hasta la mañana. Y Lucas, Hilel, capítulo 2, versículo 41. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de Pesaj. Más adelante vemos cómo la misma fiesta de los panes sin levadura, que empieza la noche del 15 de Nisán, toma el nombre del animal sacrificado. Lucas, Hilel, capítulo 22, versículo 1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamado Pesaj. Juan Johanán, capítulo 2, versículo 23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que había. Pero en la mayoría de las veces que la palabra Pesaj aparece en las Escrituras, hace referencia al mismo Cordero. La palabra hebrea Pesaj viene de la raíz pasaj, que significa pasar por encima, saltar. La significación hace alusión a que el Eterno saltó por encima de las casas de los hijos de Israel sin hacerles daño, cuando inmoló a todos los primogénitos en Mitzrayim.
Shemot capítulo 12, versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Hashem. Los primogénitos representan el resto del pueblo. Salmo Teil, capítulo 136, versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Shemot, capítulo 22, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Está escrito que la sangre será señal para los hijos de Israel, no para otros. Concluye Rashi. La sangre fue puesta en la parte interior de las casas, no hacia afuera. La palabra hebrea para señal es ot, alef, vav, vav. En este texto ha sido escrita a propósito de manera incompleta sin la letra vav, que significa clavo, quedando así con la primera y la última letra del alefato hebreo. Esto nos enseña que la sangre del cordero de Pesaj es una señal incompleta para los hijos de Israel. Hay otra señal más completa, donde no faltan los clavos en relación con la sangre sobre los maderos. Esa señal es aquel que dijo, Revelación, Apocalipsis capítulo 22, versículo 23. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y la eternidad. Shemot capítulo 12, versículo 14. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta Shem. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Ese día se refiere al 15 de Nisán, que es el día de remembranza por causa de la salida de Mitzrayim que ocurrió entonces. Números Bemidbar, capítulo 33, versículo 3. Por esto el día 15 es un día de fiesta al Eterno. Shemot, capítulo 12, versículo 15. Durante un periodo de 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, su alma será cortada de Israel. Era de suma importancia sacar toda la levadura de las casas, como se dijo anteriormente. La levadura es símbolo de pecado. Este acto nos enseña a quitar de nuestras vidas todo aquello que en nosotros sea contrario a la Torá del Eterno. En un tiempo para examinarnos a nosotros mismos y examinar nuestra relación con el Eterno. Este año haremos un compromiso aún mayor para ir a la excelencia con el Eterno y no pondremos nuestros ojos como en años anteriores a lo que representa para nosotros en el occidente una fiesta. Más bien, seamos conscientes de lo que es un Moed, cita con Elohim. Y como Él no ve solo la apariencia, lo de afuera, sino que Él ve nuestro corazón. Nuestra invitación este año es a preparar nuestro ser y no el vestido, la comida y la decoración. Más bien busquemos que todo nuestro ser esté acorde al nivel de santidad que Él demanda. Primera de Tesaloniquín Aleph, capítulo 5, versículo 23. Que el Adón de Shalom los haga Kadoshim por completo, que todo su ser, rúa, alma y cuerpo sean sin culpa para la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach.
Deuteronomio, Devarim, capítulo 16, versículo 8. Que este tiempo y que las festividades del Eterno que están por venir sean unos eventos de libertad únicos en nuestras vidas. Trabajaremos en nuestro ser interior y sacaremos de nosotros toda levadura de pecado que nos aparta de su presencia y no permite que le veamos cara a cara. Iniciemos un camino de teshuvá, retorno, arrepentimiento, como nunca antes lo habíamos planeado, y aún más para gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Shemot, capítulo 12, versículo 16. Y en el primer día tendréis una santa convocación, y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Durante la semana de la fiesta de los panes sin levadura, en hebreo Hag Hamatzot, hay 2 días festivos, 2 Shabbats, el primer día y el séptimo, los días 15 y 21 del mes. En cada uno de estos días hay que hacer una santa convocación, Mikra Kodesh. A diferencia del Shabbat semanal, en estos Shabbats está permitido cocinar lo que se va a comer. Shemot, capítulo 12, versículo 20. No comeréis nada leudado. En todo el lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Este mandamiento no está limitado a la tierra de Israel. Este mandamiento debe ser guardado donde quiera que habitemos y en medio de quienes habitamos. Todo lo leudado y que sufre fermentación es sacado de nuestros hogares y no debe de ser consumido por el tiempo de la festividad. Sin embargo, el pan sin levadura, matzot, debe de ser comido. Amén y amén.